Hola, buenas noches. No conozco una sola persona que no diga que no es bueno hacer ejercicio constantemente. Lo que sí he escuchado es que no todos hacen ejercicio con frecuencia o con regularidad. Algo similar sucede con la oración. Todos los cristianos afirmamos que la oración es buena, pero según estadísticas son muy pocos los creyentes que llevan una vida continua de oración. Hoy vamos a estudiar Lucas 11.1 y en este versículo encontramos dos ejemplos que nos ayudan o nos motivan a llevar una vida frecuente de oración. El primer ejemplo es la vida del Señor Jesús. Observa lo que dice la primera parte del verso. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos. El verso nos está afirmando que Jesús, el Hijo de Dios, quien todo lo sabe, quien es todopoderoso, es decir, omnipotente. Este hombre, Jesús nuestro Señor, que vivía fielmente obedeciendo todos los mandamientos, tenía necesidad de orar. Y sabe, la oración en la vida del Señor Jesús era algo recurrente. Le voy a dar algunos ejemplos de esto. Jesús nuestro Señor oró cuando fue bautizado, oró cuando inició su ministerio, oró cuando envió a 70 a predicar, oró también cuando le llevaron niños, oró cuando alimentó a 5,000 y 4,000 hombres, oró cuando resucitó a Lázaro, oró antes de morir en la cruz, oró en la última cena, intercedió por Pedro antes de que éste le negara, oró cuando fue entregado en Getsemaní, oró cuando sufría en la cruz, oró también cuando resucitó y apareció a 2 de sus discípulos en el camino de Emaús, y por último oró antes de ascender a los cielos. Así es que, como vemos, la oración era una práctica privada y constante en su vida, y de aquí resulta un buen punto. Si Jesús lo necesitaba, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Sin embargo, el segundo ejemplo que nos invita a llevar una vida constante de oración son los discípulos de Jesús. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. Y es muy peculiar esta petición. No se nos dice quién la hizo, pero seguramente era el reflejo de lo que todos los demás deseaban. Pero el contexto es importante porque todos ellos eran hombres judíos, sabían perfectamente lo que el Antiguo Testamento hablaba acerca de cómo Dios escucha a todos aquellos que se han arrepentido y piden conforme a su voluntad. Dios respondía a sus oraciones. Sabían de Isaac pidiendo un hijo, que Dios concediera un hijo a su esposa Rebeca. Sabían de Moisés, quien intercedió pidiendo perdón por el pueblo rebelde de los judíos en el desierto. Sabían que David había orado y alabado a Dios porque de él iba a nacer el Mesías, y también sabían que David había confesado sus pecados y Dios los había perdonado. Pero ¿por qué es importante la petición de estos hombres? Porque aunque sabían todo esto, en ese tiempo los rabinos judíos lo único que hacían era escribir las oraciones y dárselas a sus alumnos para que estos las repitieran, y cuando lo hacían era una actividad hueca, vacía, nula. No tenía ninguna vida, pero ellos, al ver la vida del Señor Jesús, sabían que Él oraba por todo, y para ellos era sorprendente. Ellos deseaban lo mismo. ¿Qué era lo que ellos deseaban? Bueno, deseaban encontrarse con Dios como lo hacía Jesús. Deseaban tener la oportunidad de abrir su corazón, de expresar lo que a ellos les inquietaba. Deseaban pedir ser obedientes, ser fieles en el servicio, interceder porque su pueblo también reconociera a Jesús como el Mesías. Deseaban seguro que otros le llegaran a conocer, y deseaban pedir y ser espirituales y ser más parecidos a Cristo. Así es que esto es lo que ellos pedían, y era tan sincera y genuina esta petición que lo podemos confirmar con la última parte del versículo. Así como Juan enseñó a orar también a sus discípulos. Es que Juan no era uno más de los rabinos judíos. Juan el Bautista también se había dedicado a enseñar a orar a sus discípulos, no de forma vana, repetitiva. Él no estaba interesado en la fama y el reconocimiento de ser espiritual como los otros falsos maestros. Así es que ellos querían que, como Juan enseñó a sus discípulos a orar, también su maestro enseñara a estos apóstoles para tener intimidad con Dios, relacionarse cercano. Así es que la pregunta que nosotros tenemos: ¿y cómo comenzamos? ¿O cómo retomamos la práctica de la oración? Porque si Jesús tenía la necesidad de orar y los apóstoles también, nosotros tenemos esa misma necesidad. ¿Cómo le hacemos? Bueno,
aparte un tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Aparte un tiempo a diario, unos minutos para agradecer a Dios por todo lo que tiene. Hable confiadamente con Dios y ruegue que ponga en su corazón el anhelo y el deseo de encontrarse con Él. También intente brevemente poner cada aspecto de su vida en las manos de Dios. Sabe, este será un ejercicio para su alma y estoy seguro que en unos cuantos días, semanas, usted va a poder ver fruto de este esfuerzo y de disfrutar el privilegio que tiene y que yo tengo de comunicarnos con el Dios Todopoderoso. Dios le bendiga.